conocimiento y esa complicidad de la población hace justamente que a lo mejor, estando con mucha menos población, nos sentimos mucho más acompañados en momentos así, y también, sobre todo, estamos en equipo, a diferencia también de Saso, bueno, vamos a todos lados con Nova 3, con enfermera y con administrativo, y el trabajo en equipo es fundamental, el trabajo también conjunto de la área sanitaria también. Y por si acaso, pues tenemos móvil, que Saso no tenía, y hasta las guardias tenemos emisora de radio. Tenemos el SEM con sus ambulancias y sus helicópteros, disponibles más o menos, pero disponibles. Y disponemos de consultores adecuados y donde ejercer y poder atender a alguien de urgencias decentemente. También es verdad que no se hacen tantos domicilios como antes, pero se visita más en consulta, que a veces a lo mejor no hacía falta tanto domicilio como se hacía antes, pero se siguen haciendo domicilios y también hay la posibilidad de la consulta, ¿no? Y por otro lado, tenemos en positivo citas previas, de CAPS, historia clínica, que nos da acceso a mucha información de calidad y de seguridad del paciente. Por otro lado, un horario de mañana o deslizante versus las 24 horas, 365 días al año, que de hecho un médico que yo sustituí prácticamente, todavía prácticamente hacía, no oficialmente, pero de facto, ¿no? Y que se jubiló a los 70 años. Conciliando y con un sistema que dentro de lo que cabe nos permite más la demanda que hay ahora, que es conciliar más la vida laboral y la vida personal, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora en nuestra área estamos haciendo pruebas piloto de jornada compactada, trabajando 4 días y durando 3, ¿no? Todas estas, intentando conciliar más de esto, ser más atractivos, etc., ¿no? Y tenemos pediatra, tenemos multiprofesionales, puede ser más o menos discutido, pero eso está, es una realidad. La rural impacta en lo político, ¿no? Y de hecho vivir en la rural, no los médicos rurales, vivir en la rural, lo pensaba y es una cierta militancia. Y a veces, seguramente a lo mejor con un sesgo conservador, pero actualmente, tal y como están las cosas, vivir en la rural es una militancia. Y la medicina rural es una oportunidad, bueno, también una cierta militancia, pero para evitar la degradación de estos pueblos, de estos territorios, es defender la soberanía alimentaria, defender el medio ambiente, defender la cultura y los modos de vida de estos territorios. La rural también es una oportunidad para los médicos de familia de atención primaria, como imaginario de referencia, porque casi se ha perdido en profesionales, ¿no? Como respiro a lo mejor de algún mes, y como la curva que decíamos de la langosta, como punto de partida para ruralizar un poco lo urbano. De hecho, también es algunas tendencias políticas también van por aquí, ¿no? En ruralizar un poco lo urbano. Como doctora protagonista, el que a mí me llevó a rural, en realidad fue una mezcla entre lo profesional y lo laboral. De hecho, salía quemado de un sitio y sobre todo fue la búsqueda con contacto con la naturaleza, de un buen ambiente de trabajo, sin burnout generalizado y con tiempo para mí y para mis pacientes. Ya que tenemos una profesión pues bastante intensa y con mucha implicación, o enfangarse me encanta, o sea, lo utilizaré, porque el compromiso suena ya un poco rancio, ¿no? Entonces, lo podemos coger un poco, creo que conectará mejor con los nuevos profesionales. Lo de enfangarse ya es suficientemente complicado y creo que es deseable hacerlo, pues eso, donde te sientas más útil, donde te sientas más realizado, donde te sientas más cuidado. Una combinación armoniosa, como se vislumbra en el libro, de trabajo, comunidad, ritmos y paisaje. De hecho, en el libro dice: el paisaje, las historias y las relaciones forman parte de su estrategia de supervivencia en tiempos o sucesos oscuros. Con eso está bien.